Gracias familia por estar con nosotros una vez más en Una Vida Mejor. Hoy tuve la fortuna de platicar con mi maestro Enrique López Villarreal, un maestro que yo conocí cuando tenía 14 años. Indiscutiblemente fue alguien que tocó mi vida. Hoy se los voy a presentar y nos va a platicar un poquito de lo importante que es el trabajo de ser maestro, el privilegio de tocar vidas, el por qué debemos de estudiar teatro y el para qué nos puede servir estudiar teatro independientemente de la edad que tengamos. Esto y muchísimo más hoy en este martes en Una Vida Mejor. No te lo pierdas porque esto apenas comienza. Una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Una Vida Mejor. Yo soy Mónica Cruz y hoy estoy sumamente feliz porque dentro de mi corazón tenía una necesidad y un sueño de poder estar compartiendo este programa con un maestro. Recientemente estuvimos celebrando y conmemorando a los maestros en su día. Bueno, pues yo tengo uno a mi lado que ahorita lo voy a descubrir, que él es Enrique López Villarreal. Para todos sus alumnos, mejor conocido como Quique. Les cuento un poquito de mi historia con Quique. Yo conocí a Quique, a lo mejor él no lo sabe, pero yo tenía 14 años de vida cuando yo lo conocí a él. Son más de 34 años que tengo de conocerlo y estuvo conmigo durante mis 14 años hasta que salí de la universidad. O sea, yo entré a preparatoria a los 14, cumplí 15 y estuvo acompañándome más de 8 años de mi vida. Hoy quiero entrevistarlo porque para mí es una manera de darle las gracias. Recientemente a mí me hicieron una entrevista y me dijeron, Mónica, aprovechando el Día del Maestro, ¿te puedes recordar algunos maestros que has tenido a lo largo de tu vida? Y uno de los nombres que vinieron a mi mente y a mi corazón fue Enrique López Villarreal, que hoy lo tengo conmigo. ¿Cómo estás, Quique? Muy bien, Mónica. Pues muy contento y hace mucho que no me hacían entrevistas y esto, entonces, pues vamos a darle. Oye, que yo estoy muy contenta porque hablamos de tu carrera, que ha sido pues muchos años de tu vida ser maestro. Y yo quiero agradecerte, a lo mejor te lo he agradecido, pero no ya a estas alturas de nuestra vida, porque en mi vida eres un gran maestro que no nada más dabas tu materia, que en este caso para mí fue la materia de teatro, de comedia musical, sino que a lo largo de tu carrera como maestro, tocaste la vida de muchas personas, incluyendo la mía, que hoy por hoy puedo decir, tengo más de 30 años dedicándome a los medios. Mm. Tú fuiste una de las bases importantes para quien soy yo ahora y te lo quiero agradecer. No, de eso a ti. Pues es que al final de cuentas, como dicen, no puedes tocar la vida de una persona sin que esa persona te toque también a ti. O sea, yo creo que una de las cosas que más agradezco es eso, la cantidad de gente que he podido conocer, con la que he podido tener una relación cercana. No te voy a decir que con todos mis alumnos, pero con muchos he podido tener una relación cercana. Con algunos de ellos sí he seguido en contacto y pues eso también ha transformado mi vida, ¿no? O sea, siento que mucho de lo que soy ahorita es gracias a toda la gente que he tenido por la fortuna de ir conociendo, ¿no? A lo largo de estos años. ¿Qué significa ser maestro para ti? Uy, pues principalmente creo que eso, la oportunidad de tocar la vida de otra persona, de... Mira, yo soy un contador de historias, a mí lo que me gusta es contar historias, entonces también es padre porque cada persona que conozco o con la que trabajo, pues me regala también sus historias, ¿no? Lo que les pasa, lo que les gusta. Es padre ver también cómo se van transformando. Entonces creo que eso es a lo mejor lo que más me gusta. Yo soy de carácter más bien introvertido. A mí no me gusta así mucho el montón de gente y todo. Pero sí tengo como esa necesidad de estar con personas. Me gusta más algo así como lo que estamos ahorita haciendo, ¿no? De uno a uno. Sí. Eh, pero también estar frente a un grupo se me hace divertido. No es algo que haría todo el día, o sea, yo no puedo estar todo el día con gente, entonces sí necesito como salgo de dar clases y encerrarme un rato en mi casa, relajarme y estar tranquilo.
Pero como esta balance entre las dos cosas, creo que también es padre y es de las cosas que me gusta de ser maestro. Oye, obviamente todas las carreras tienen su lado bueno y su lado no tan bueno. Ajá. ¿Qué es lo difícil de ser maestro? Hablando con honestidad y con el corazón No, sí, abierto. te iba a decir, a ver, ¿por dónde empiezo? Mira, sí es una profesión que no es glamurosa, no venía ahorita pensando, las únicas personas que te dicen, quiero ser maestro, quiero ser maestra, son niñas de preescolar. Ya después de eso, nadie dice, quiero dedicarme a la educación. Digo, sí hay, ¿verdad? Hay quienes, afortunadamente siguen dedicando a eso, pero no es como glamuroso. Siento también que por un lado es una profesión donde si lo haces bien, pues sí te dan las gracias y qué padre, pero si algo te sale mal, pues como que se magnifica, ¿no? O sea, estás así como en el ojo de todo mundo. Em, a veces, mira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con mis alumnos, pero luego a veces sí es complicado trabajar con los papás. A veces sí hay papás como que esperan ciertas cosas que no es lo que uno les puede ofrecer. O a veces uno necesita cierto tipo de apoyo en casa para poder trabajar y no siempre se puede. He tenido la suerte también de tener muy buenos papás de alumnos, también eso ha sido padre, pero yo creo que a veces eso, o sea, sí, pues que los adultos somos complicados. Oye, y hay veces que los adultos no aceptamos cuando nos dan una retroalimentación de nuestros Eso hijos, es complicado, ¿no? sí. Y ahí, ¿qué es lo que los recomiendas a los papás? Mira, yo digo, lo que he visto, ahorita estoy dando clases en secundaria, estoy por cumplir 17 años dar clases en secundaria. De las cosas que viste, que creo que es importante que le diría a un papá con hijos de secundaria, es que se la tomen con calma, como que los acompañan hasta sexto de primaria y lo dicen, bueno, pues ya están grandes. Y en realidad, pues no están grandes. Entonces, como al seguir acompañándolos a lo largo incluso hasta de la prepa, y acompañándolos me refiero a, pues, saber con quiénes se juntan, qué cosas hacen, el tipo de fiestas a las que van, en qué está su mente, qué es lo que están viendo en el teléfono, en la computadora. Siento que sí necesitan ser acompañados, pues, hasta que termine como este proceso de madurez que será como a los bueno, algunos dicen que como 21, 22 años, en algunos casos se alarga mucho más, ¿verdad? Claro. Oye, Kike, pero digo, yo tengo la experiencia que yo fui tu alumna y parte de lo que yo veo que a ti te tocaba vivir como líder, porque nosotros cuando te tenemos como maestro, tú eres nuestro líder, nuestro guía, nuestro orientador y muchos de nosotros íbamos contigo y tú aparte de nuestro maestro, para muchos eras como un psicólogo, o sea, iban contigo, te contaban sus cosas, oye, Quique, me pasa esto o estoy triste, porque tú te das cuenta, tú como maestro, yo no sé qué tenías, pero te dabas cuenta que algo estaba ocurriendo con alguien. Sí. Eso de hacerla también como psicólogo, ¿te merma a ti como persona en tu papel de maestro y Bien, psicólogo? mira, es bien padre. No soy psicólogo, no me dedico profesionalmente a eso, no me preparé como psicólogo. Sí, en el 99-2000 hice un diplomado en desarrollo humano para facilitar procesos de desarrollo humano. Y y creo que sí tengo como cierta sensibilidad que lo fui descubriendo. Digo, yo empecé a dar clases muy chavo, muy chavo. Tú tenías 14 años y yo tenía como 17. Ay, ay, ay. No, digo, sí empecé muy chavo. Empecé mientras estaba estudiando, estaba estudiando comunicación en ese entonces y pues no tenía como mucha experiencia, pero siento como que el feeling de leer a las personas y ver Sí. como qué pasa, creo que sí es algo que lo tengo así como que se me da como natural. Em, es padre. Al principio yo siento que sí me drenaba mucho. O sea, yo sí recuerdo haber tenido, por ejemplo, en alguna ocasión un par de alumnas que tenían algún tipo de trastorno alimenticio. Para mí era muy evidente. Y sí, o sea, yo pues sí me cansaba mucho, ¿no? Digo, no es, incluso en ningún punto llegaron así como a contarme lo que les estaba pasando, pero pues yo veía cómo se la estaban pasando, de alguna manera trataba de acompañarlas y esto.
hasta que sí llegó un punto que dije, no, pues precisamente cuando empecé con el diplomado en desarrollo humano, dije, lo puedo acompañar, le puedo ayudar y todo, pero sus problemas son sus problemas y yo tengo los míos que es con los que tengo que cargar, ¿no? Entonces creo que sí he aprendido como a poner cierto límite, no a desinteresarme, pero sí saber como dejar bien claro desde el principio qué cosas sí son problemas míos y qué cosas son problemas de la otra persona. E incluso luego hay ocasiones en que uno quiere ayudar y pues la otra persona no está interesada en que le ayudes, entonces pues ya tendrá que esperar a el momento en que tenga que Claro, oigan, pues trabajar eso. déjenme les digo que cuando yo conocí aquí, que él era maestro de teatro de la UDEM, de la prepa y de la carrera. Entonces, nosotros, pues mucha gente tenía el sueño de querer formar parte de la comedia musical de la UDEM, ya sea de la prepa o de la carrera, o sea, que estábamos juntos. Entonces, para poder acceder, teníamos que hacer como una especie de audición. Entonces, se hacían unas filas. Bueno, quiero que les platiques tú cómo se hacían las filas, porque todo el mundo quería que Quique fuera su maestro y los escogiera, y ya sea que fueras bailarín o fueras cantante o fueras actriz o actor, que muchos no sabíamos ni papa de qué era actuación, pero Quique era un momento, o sea, lo que yo viví, muchos de nosotros vivimos, que estamos en la UDEM, era el momento de que el sábado va a ser la audición, tienes que estar. Platícanos un poquito acerca de esas experiencias que muchos vivimos. Sí, era bien padre. Bueno, no para todos, ¿verdad? Para los que no quedaban, no. Pero, pero fíjate, yo sí pienso, viendo, yo también estuve en algún punto audicionando para las comedias ahí mismo en la UDEM cuando era estudiante. Y pienso que sí es bien padre porque te reta, ¿no? Y te obliga como a ver de qué eres capaz, qué tanto puedes, de prepararte también, ¿no? Sí, se hacía muchísima, muchísima gente. Eh, y para nosotros también era súper cansado, porque era estar todo el día viendo gente, escuchándolos cantar. Las coreografías, ¿no? Se montaba la coreografía, pasaban por grupos, ir seleccionando. Las canciones. Mucho era, luego también, pues es una cuestión de apreciación, o sea, no es como en otras que tienes que cumplir ciertos requisitos específicos y entonces seleccionas a tu personal. Acá muchos también como de apreciación. Este, entonces fíjate, yo ahorita digo, ¿cómo le hacía? Porque pues era un chorro de tiempo, sí era muy cansado, pero bueno, también tenía otra edad, ¿verdad? Vaya, como que eso también me alimentaba, me llenaba como de energía. También el hecho de, por ejemplo, ver tanta gente interesada, pues es padre porque te da la oportunidad de trabajar ahora sí que con los mejores, ¿no? No, pues con los dos o tres que quisieron participar, ¿no? Ujú. Eh, y pues bueno, o sea, digo, es algo un recuerdo que guardas como con mucho, mucho cariño. Es padre, tenía también como su parte así, pues no tan padre como cuando da los resultados, ¿verdad? Y luego gente que a lo mejor pensaba que lo había hecho muy bien, pues sí necesitas darle retroalimentación y decirle qué es lo que necesita mejorar. No lo hacía así de uno por uno, pero luego a ver si había gente que se acercaba como que, oye, ¿por qué yo no quedé? Eh, pero es padre porque creo que incluso de esa experiencia de a lo mejor no haber sido seleccionado, pues también se da un aprendizaje. Y sí me tocó gente que a lo mejor audicionó una, dos, tres veces y luego ya por fin quedó, ¿no? Entonces también eso es padre. Oye, hablando de eso de la retroalimentación, yo creo que como maestro no es sencillo, y yo hablo de mi experiencia contigo como maestro, eras un maestro sumamente bueno, pero aparte cuando tenías la necesidad de corregir, no lo hacías de una manera quizás sutil, sino eras firme, Ujú. nos decías las cosas, a ver, o sea, esto, o sea, muy puntual y muy firme, que a veces todos los que nos poníamos éramos firmes con él, porque la retroalimentación no era tan sencilla y tú eras muy como directo y decir, oye, las cosas así. Ujú. Y nosotros respetábamos eso y yo creo que eso a veces les falta a muchos maestros y como papás también nos hace falta ser Sí. así. Sí, yo pienso, mira, estaba leyendo precisamente hace poco una publicación que hice en Facebook hace años, y ni me acuerdo por qué lo escribí, es sobre para trabajar con adolescentes. Y me acuerdo como este concepto que tengo de los límites. O sea, a veces pensamos que pues, las personas queremos ser libres, tener mucha libertad, pero sí son importantes los límites, ¿no? Y lo que yo decía es que los límites son como abrazos. O sea, tú le pones límites a tu adolescente, es como si lo estás abrazando, ¿no? Lo contienes.
las personas cuando no tienen contención, pues así pues se desparraman, ¿no? Entonces, creo que cuando ves que el poner límites es igual que dar un abrazo, o sea, cuando tú abrazas al niño que está llorando, lo abrazas, lo estás conteniendo, ¿no? Le estás metiendo en este espacio seguro, ¿no? Creo que cuando lo ves así, eh, creo que transmites el afecto que le estás poniendo a la relación al poner los límites y también da seguridad. Creo que también del asunto con los adolescentes que son insoportables y que se quieren saltar las barras y todo, es porque quieren probar los límites, o sea, quieren probar que estás observando, que estás dispuesto a limitarlo, ¿no? Sí. A ayudarlos a contenerse. Y sí, creo que es muy importante. Yo de pronto, ahorita que estábamos hablando, ¿no? Sobre las generaciones actuales y las anteriores, de repente sí llego a sentir que algunos de mis alumnos actuales tienen como pocos límites, o sea, como que siento que se les permiten muchas cosas eh, que tal vez antes no. Y no me estoy poniendo así como que los tiempos anteriores sean mejores que estos. Ahorita hay cosas fabulosas, ¿no? Vivir este momento ya me parece también increíble. Pero en ese sentido, sí siento como que se ha ido aflojando en general O la, sea, no la nada más de los sociedad. papás, los maestros también. Yo creo que también. Oye, Kike, porque a mí me digo, yo quiero preguntarte muchas cosas porque te tocaba dar clases de teatro, pero yo recuerdo, y yo les digo, a mí este hombre sentó las bases de quien soy yo ahora, porque no nada más dabas clases de teatro y no nada más ensayábamos la obra. Hacías muchos ejercicios que de alguna forma nos formaban, que son ejercicios de pensamiento, ejercicios emocionales. Yo me acuerdo de uno, o sea, me acuerdo de muchos, pero a ver, yo te voy a preguntar, ¿te acuerdas tú uno que hiciste con unos botes de basura y unas pelotas? ¿No te acuerdas? Ya, tenían que aventarla, eran Exactamente, 3 personas. exactamente. Sí. Bueno, platícales de ese ejercicio. Ese ejercicio a mí me marcó y muchas veces lo recuerdo porque me acuerdo, o sea, me toca vivir algo que ahorita les voy a explicar el ejercicio, pero hay veces que me toca vivir algo y yo, como lo decía Quique, o sea, Sí. estoy viviendo y estoy transitando hoy lo que mi maestro cuando yo estaba en la prepa me dijo. O sea, todavía lo recuerdo. Explícales el ejercicio y eso viene y les va a influir en su vida porque está heavy. Lo viví cuando tenía 16 años. O sea, imagínense, es tan importante que todavía me acuerdo. Platícales. Eso es muy padre. Es sobre todo cuando es ¿De qué tiene que ver? seguramente lo debe haber puesto porque había como un poco conflictos en el grupo. Siempre hay, ¿no? Pero cuestiones como de aceptación y tolerancia y esto. Pero tú te Entonces, enojabas. mucho, ya Demasiado, ya me he demasiado. tranquilizado. Era el green, no, cuando se enojaba Quique era todo así. Y se callan, no se callan. No, ya ahorita ya soy un poco más zen. Pues es muy bueno cuando tienes un grupo que a lo mejor está medio en conflicto, que no, las relaciones no funcionan muy bien. Lo que no lo he hecho tantas veces, pero sí recuerdo las reacciones, porque luego a veces ha sucedido cosas que son como magia. Impresionante. Sacas a 3 voluntarios, ¿no? Ustedes 3 van a salir y los dejas afuera esperando. Les das las instrucciones al resto del grupo. El ejercicio va a tener que entrar de uno por uno y el ejercicio consiste hay un bote, ¿no? Un contenedor grande y tienen, digamos, 3 pelotas. Con los ojos vendados van a tirar las 3 pelotas y Al el bote. chiste es que caigan las pelotas en el bote, ¿no? Hasta ahí todo como muy tranquilo. Esa es la instrucción que se le da a los chavos que están afuera. Los que están adentro les dices, bueno, el primero que entre, puede variar el orden, pero digamos, el primero que entre le van a echar porra, le van a aplaudir. Cada vez que aviente la pelota van a gritar, caiga o no caiga, van a gritar, bravo. En dado caso que no caiga, yo la voy a agarrar y la voy a meter para que cuando se quite la venda, vea las 3 pelotas adentro. Al segundo, no van a decir nada, se van a quedar en silencio, ninguna reacción. Y al tercero, cuando llegue, pues lo van a desalentar todo lo que puedan. Cuando tire, pues es como, ¿no? Si cae la pelota, la vamos a sacar. Entonces, pues los vas pasando de uno por uno. En principio parece así como que, ay, bien divertido, echamos relajo y el rollo. Pero cuando ves las reacciones de los chavos, sí te siento como que te simbra, ¿no?
Entonces, lo que me ha pasado en ocasiones con esto es que el que le echan porra de verdad atina las tres, o sea, sí las atina. Lo recuerdo No es perfecto. necesario agarrarlo, le atinan. Los otros dos no. Y al que le abuchean, bueno, ya ni te digo, ya la tercera ya nomás la avienta porque tiene que aventar la tercera, ¿no? Ya después les explicamos a los tres chavos que nos habíamos puesto de acuerdo, etcétera. Y el rollo es, bueno, ¿cómo afecta el entorno a ti? Y cómo tú afectas a tu entorno, cómo lo que tú le dices a una persona, pues le puede dar el bajón o lo puede animar a hacer las cosas, salir adelante. Sí, es bien padre, no me acordaba de ese. Ya ves. Wow, Y sí. eso me encanta. Les voy a decir por qué. Porque algo tan sencillo que me tocó vivir en algún momento, o sea, fíjense el privilegio de ser un maestro, que él no tenía ni siquiera por qué poner ese ejercicio si lo que queríamos era estar ensayando la obra de teatro que íbamos a presentar el fin de cursos. O sea, nos ponía ese ejercicios que nos formaban nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro carácter, Mm. que nos han ayudado a lo largo de nuestra existencia, desde que tuvimos la oportunidad de vivir eso, a tomar decisiones en la vida, a caminar de una forma en específico, sabiendo de antemano lo importante que son estas cosas que no tenías ni siquiera tú por qué enseñarnos, Quique. Y como ese ejemplo, miles. Sí, digo, sí pues, sucedieron cosas interesantes, pero aparte, ¿sabes qué? Hubo algún punto, al principio cuando empecé a dar clases de teatro y luego cuando empecé con las comedias musicales, sí era así como muy de que pues tenemos que montar y tenemos tantas semanas y tiene que quedar todo listo, hasta que me empecé a dar cuenta que si me enfocaba solo a eso, a veces no tenía buenos resultados. Y luego, por otro lado, también me di cuenta que la mayoría de los que, por lo menos, entraban a las comedias musicales, no era porque se querían dedicar a eso. Ha habido algunos que sí, hay quienes Sí, sí se dedican a eso, pero la gran mayoría era por tener una actividad extracurricular. extracurricular, estar con sus amigos, hacer algo interesante el fin de semana. Entonces decía, bueno, yo llegó un punto que dije, bueno, me tengo que asegurar de que este chavo, esta chava que viene todos los sábados, que se pasa aquí toda la mañana el sábado, o que se va los viernes en la noche a ensayar actuación, saque algo que le sirva para la vida. Porque si no, pues es pérdida de tiempo, de verdad, aunque la obra salga bien padre, pues es pérdida de tiempo porque termina la obra y se acabó todo, ¿no? Entonces sí empecé como a tratar de buscar eh, este tipo de ejercicios o eh, actividades que permitían desarrollar otras cosas. Que además, lo que a mí se me hace bien padre, también cuando tomé este diplomado en desarrollo humano, me di cuenta de que el teatro es una experiencia de desarrollo humano, porque trabajas con el cuerpo, trabajas con las emociones, con la mente, ¿no? Me estás ganando la segunda parte del programa. Bueno, el rollo es este, ¿no? Que en particular en teatro te permite desarrollar muchas habilidades, no solo una, y creo que es como una actividad bien completa. Entonces, dije, bueno, pues creo que sí. Yo me transformé cuando empecé a tomar clases de teatro. O sea, yo era muy introvertido. eh, Todavía me da un poco de pánico escénico, ¿no? Hablar sí en frente público, pero ya sé cómo controlarlo. Pero sí me permitió conocerme mejor, aprender a relacionarme con las otras personas, incluso con gente con la que a lo mejor no tenía mucho en común. Entonces siento que es una experiencia también padre y dije, bueno, pues esto que yo he experimentado también en mi vida real gracias al teatro, pues ofrecérselo también a chavos y chavas que a lo mejor también puede ser Claro, que importante, ¿no? de eso vamos a platicar en la segunda parte del programa, porque creo yo que cuando nosotros estamos estudiando cualquier cosa, o sea, no nada más teatro, sino algún deporte, que se tiene que hacer audición, que tienes que competir con otros para poder si llegas a tener un lugar. Creo que los que salimos seleccionados es también una inyección de confianza, Mm, del creer en ti mismo, del mejorarte, mejorando tu entrenamiento y demás. O sea, hay muchas cosas que se envuelven después de que decides meterte a estudiar algo, ¿no? Y como maestro, como tú dices, no nada más yo enseño, sino también los alumnos algo me dan a mí a ah, aprender. Algo que hayas tú tenido a lo largo de tu vida como maestro, que tú digas, para mí esta ha sido la mejor experiencia de maestro que haya tenido con un alumno. híjole, a ver. Que tú digas, esto nunca se me va a olvidar. Es que en el día a día, así, no me acuerdo como de algo particular.
yo pienso que más bien ha sido luego como en el largo plazo. eh, Creo que fíjate, esa es una de las cosas de, del ser profesor o del ser maestro, que muchas veces el resultado no llegas a verlo o pasa mucho tiempo para cuando llegas a verlo, ¿no? Em, Mira, algo que me sucedió hará como unos, fue antes de pandemia, unos 5 años más o menos. Eh, bueno, conoce a José Luis Garza Herrera, Yogi Garza, ¿no? Sí. Tiene un podcast y La voz de ¿no? H.E.B., Ajá. ¿verdad? Tomate guaje 5.90. Entonces, Saludos, Yogi. ¿qué tal? Tiene su podcast y publica cosas y todo esto. Y un día, una amiga mía que lo conoce a él, me manda por WhatsApp, escucha este audio, ¿no? Y es una capsulita de su programa en donde contaba que su hija pues, ya adolescente, ¿verdad? Estaba tomando clases de danza, entonces está platicando con él de que qué buena era su maestra, que le gustaba mucho cómo le daba clases, que además se llevaba muy bien con ella y todo esto. Y entonces él le pregunta a su hija si ya se lo dijo a la maestra, ya le dijiste a la maestra esto. Y le dice ella, no, pues no. Y entonces habla un poco en esta cápsula sobre lo importante que es agradecer a las personas que de alguna manera, pues te han ayudado y te permite Sí. desarrollarte y todo esto. Y ya, cuenta todo. Y al final dice algo así como, por cierto, gracias, Quique. La chava esta supo que se refería a mí. Ella supo que se refería a mí y me mandó el audio. Ese tipo de cosas son padres. Me ha pasado también eso con Quecho, con Ana Sí. Cecilia Cantú. Vero. También le hicieron una entrevista para un canal que se especializa más bien en danza, ¿no? Ella se dedica al teatro musical y la Buenísima, por danza y todo cierto. esto. Extraordinaria bailarina. Ajá, entonces también platica en este podcast acerca precisamente de las audiciones de la comedia musical y cómo ella iba nada más a baile y al final yo la convencí de que se quedara en actuación y lo hizo súper bien. Súper bien. Y como de alguna manera como que yo había podido ver algo que a lo mejor ella todavía no se había dado cuenta. Cuenta. Ese tipo de cosas son padres. También hay otras cosas que son como mucho más suaves, como más sutiles, ¿no? Siento que he ido con el tiempo también como puliendo la forma como me relaciono. Antes era muy explosivo y sí, o sea, me prendía, ¿no? Ya me he En vuelto, serio. de veras. No, pero ya me he vuelto como muy Todos nos más queríamos relajado. esconder cuando Kike estaba enojado. Ay, yo Querías que existiera una piedra para poderte esconder así. Pero le voy a decir una cosa, con todo y explosión es súper buen maestro, la verdad. O sea, yo creo que Yogi le tocó hacer el podcast y decírtelo en el podcast. A Kecho también le tocó. A mí, a la diferencia de ellos, yo te quise invitar. Ajá. O sea, no quiero decirlo en una entrevista, te lo quiero decir personalmente, porque creo que hay muchísima gente, hay alguna que te dice las gracias y otras que no, pero la manera de ser maestro tuyo ha sido una manera sumamente especial en donde yo sé que muchos a lo mejor teníamos la confianza de pararnos a lo mejor en un escenario por X o Y, pero había gente que no tenía la confianza Ujú. y que esa gente que no tenía la confianza, que no, ellos ni siquiera creían a lo mejor en sí mismos, tú hiciste y les enseñaste a creer en ellos mismos y eso no iba en la materia de teatro. Ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, sí, les sí. enseñabas muchas otras cosas. Olvídate tú del teatro. El teatro era a lo mejor lo de menos, la excusa, sino cómo entrabas Mm. a tu clase y en quién te convertías. Pues eso es padre, es muy satisfactorio. Pero también, como te decía, también luego uno también lo transforma. Entonces te digo, yo ya Puliendo. me he ido suavizando bien. Lo que sí creo es que tienes que ser firme. Yo ahorita con mis alumnos actuales bromeo mucho, pero la primera parte, o sea, los que entran a primero de secundaria conmigo, no les paso ni una, no les paso ni una. Fechas límite de entregas, los requisitos y todo, así como tiene que ser. Ya cuando veo que sí, entonces ya empiezo
a bromear y a hacer chistes y esto, Oye, ¿no? ¿cómo no sería tan importante el Quique y tan buena onda que el que menos pensaba que fuera a hacer teatro, que era mi hermano, logró pasar la audición y mi mamá pudo cumplir su sueño de vernos a los dos arriba del escenario, ¿verdad, Quique? Oye, que por cierto, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar precisamente a hablar del teatro. En muchas ocasiones pensamos que el teatro es solamente subirte arriba a un escenario y demás, pero no. Creo que el teatro son el asentamiento de las bases del adulto en que nos queremos convertir o en el profesional que nos queremos convertir porque nos ayuda en muchísimas cosas, no nada más en subirte a un escenario y actuar y cantar y bailar, sino es mucho más allá de subirte a un escenario. Y lo vamos a platicar con un experto al regresar de esta pausa, no le vaya a cambiar. Mi maestro Quique López. Volvemos. Familia, pues seguimos en este programa como reconocimiento a los maestros, porque recientemente se conmemoró el Día del Maestro y yo me traje a uno de mis maestros de vida, mi maestro Enrique López Villarreal, que es mejor conocido como Quique, que me dio clases de teatro en la comedia musical, tanto de prepa como de carrera. En la UDEM, que estamos hablando que en muchas ocasiones va a llegar su hijo y a lo mejor ya llegó y mamá, quiero estudiar teatro y usted está renuente. ¿Cómo vas a estudiar teatro? Eso no te va a servir para nada. Mejor métete a fútbol. No, 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 no le voy a decir que no, porque el teatro ayuda y no nada más para subirse arriba a un escenario, ¿verdad, Quique? Así es. Bueno, pues un poco lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Siento que hacer teatro te permite desarrollar muchas cosas, o como muchas facetas de la experiencia, pues la experiencia de vida, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la parte de trabajar con el cuerpo. Yo nunca fui, de niño no fui como muy hábil para los deportes y esto, hasta que empecé a hacer teatro y entré también en comedias musicales y empecé también a tomar, digamos, clase de danza, lo que me di cuenta que era coordinado y como que empecé a adquirir más control de mi cuerpo, ¿no? Y eso, pues te sirve en un montón de cosas, ¿no? Trabajas también mucho con las emociones y tienes también como hacer como este distanciamiento entre la emoción y cómo la expresas. Luego hay gente que piensa que para poder actuar, por ejemplo, enojo, pues te tienes que enojar de verdad, ¿no? Yo siento que más bien tienes que hacer contacto con la emoción, saber cómo la expresas y luego poder mover tu cuerpo para expresarlo y cuando terminas, pues ya lo sueltas, ¿no? Siento que te permite también reconocerlas en la vida diaria, reconocer las emociones que estás experimentando y saber, no, esto no es precisamente enojo, es más bien miedo, es típica, ¿no? Que sucede algo que te da miedo y entonces te enojas y gritas. Eh, entonces, también conocimiento de cómo funcionas emocionalmente. Y bueno, todo el rollo de trabajo, por ejemplo, de memorización, de análisis de textos y todo esto, creo que también ayuda como pues a analizar los contextos en los que te encuentras, a ver más allá de lo aparente, ¿no? A mí me transformó, hacer teatro me transformó y creo que muchas de las personas que han trabajado conmigo haciendo teatro, creo que también ha cambiado de una u otra manera, algunos más, algunos menos, pero sí siento que ha cambiado como su experiencia de vida, ¿no? Oye, porque por ejemplo, tú dijiste algunas cosas, pero por ejemplo, en mi persona, siento yo que la confianza en uno mismo, hacer teatro te ayuda muchísimo. La seguridad de hablar, por ejemplo, antes de la obra de teatro, pues tienes que ensayar, tienes que presentarte ante el público. Entonces, creo que la seguridad de pararte arriba de un escenario es la misma seguridad que vas a necesitar para cuando estés a nivel profesional en una junta con tu jefe. Entonces, es la seguridad de hablar en público. Creo yo, otra importante, la entonación, la dicción, el volumen de tu voz, la intención con la que estás hablando las cosas. Eso también ha ayudado muchísimo. Otra cosa que a mí yo le estoy diciendo lo que a mí me ha ayudado y sobre todo que me ayuda mucho en mi carrera, los ejercicios de improvisación que ponías, porque aquí que te decía, a ver, quiero que me hagas una historia del árbol y la actúes. Y tú dices, ¿qué voy a decir del árbol? Creo yo que el tener la mente ágil y el crear tu propia historia
te ayuda en la vida cuando estás en el trabajo, para sacar la excusa de por qué llegaste tarde. No, pero vaya, sí, sí tienes razón. Y por ejemplo, esto del hablar bien, aunque no te vayas a dedicar a la locución o al Sí. teatro o esto, en algún punto vas a tener que hablar con otra persona, con tu compañero de trabajo para ponerte de acuerdo en algo, con un cliente, qué sé yo. Pues es importante que te entienda qué es lo que estás diciendo, ¿no? Que puedas expresar de manera clara. Esto de aprender a improvisar también siento que te permite responder de manera rápida, pero eficiente. O sea, no nomás por puro impulso, sino de una manera que te funcione o que te sirva. En cuestiones también, por ejemplo, tratar con un cliente difícil, por ejemplo, que no te lo esperes y de repente se puso a gritar y pues tienes que solucionarlo en el momento, ¿no? Entonces creo que sí te da también mucha seguridad, confianza también. Digo, si lo puedes hacer arriba del escenario, pues lo puedes hacer abajo también. Claro, yo creo que también una de las experiencias que nos tocó vivir en esos momentos y la pongo en la actualidad, como reflejo de la actualidad, porque yo sé que hay muchos papás que batallan con niños introvertidos, con niños inseguros, con niños que tienen que hablarle así a la mamá porque no pueden hacerlo en vivo. Yo tuve compañeros que a lo mejor entraban así, que no quería que nadie los viera, que se querían esconder y salían, bueno, o sea, impresionante. Entonces creo yo que a lo mejor habrá un papá ahorita que su hijo esté así. ¿Le recomendarías meterlo a un tipo de clases así, Quique? Mira, yo creo sí, no obligado. O sea, creo que sí es importante como que a lo mejor invítalo a que haga la prueba. En muchas academias, en muchos lugares te dan clase de prueba, ¿no? Entonces, a lo mejor que haga la prueba no un día, dos, tres veces, porque a veces también la primera vez o la primera experiencia puede ser así como medio shock, ¿no? Em, Ir a lo mejor con calma, a lo mejor primero con clases de teatro propiamente y luego a lo mejor ya una obra de teatro ya como en forma o audicionar para algo. Pero sí creo que yo pienso que el teatro es una experiencia que todo mundo debería tener en algún punto de su vida. Y Porque si es en la adolescencia, mejor, brutal. porque sí creo que te da como pues mucho material para después resolver cosas, para poder resolver problemas y te permite mucho autoconocimiento. Yo creo que si te conoces a ti mismo, pues ya tienes la mitad del camino recorrido. Es cierto, uno de mis alumnos acaba de poner, tuvimos una actividad y me acuerdo que escribió ahí entre sus conclusiones, nunca te terminas de conocer a ti mismo. Y yo me quedé pensando, bueno, no es que nunca te terminas de conocer a ti mismo, es que vas cambiando, o sea, estás cambiando constantemente. Pero sí es importante que en este momento seas consciente de quién eres, qué cosas te interesan, de qué eres capaz, qué es lo que quieres lograr y cómo necesitas prepararte para lograrlo. Entonces creo que el teatro sí te permite esto, si te lo tomas en serio, bueno, como todo, ¿verdad? Si te lo tomas en serio. Eh, También, bueno, para alguien que lo que quiere es el show y esto, pues también puede ser muy padre. Pero pensando en chavos o en chavas como los que mencionas, que a lo mejor son muy introvertidos, que a lo mejor no se animan mucho se les dificulta socializar, no se animan mucho a hablar en público. Creo que puede ser una buena experiencia porque haces como estas prácticas en chiquito, ¿no? Con tu grupo de teatro, con tu maestro. Si no te sale bien, no importa, puedes volverlo a intentar. Y ya cuando te empiezas a dar cuenta de lo que eres capaz, entonces pues ya lo puedes practicar en otros contextos. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si hay alguien, una persona ya grande de edad, que dice, a mí me hubiera encantado hacer teatro, pero nunca hice, y creo que ya se me fue el tiempo. Estoy sumamente grande para hacer teatro, ya nadie me va a aceptar. No, ¿Eh? no, se necesitan papeles, hay papeles para todos, para todos. Y eso es lo ¿Qué les que no, dirías? Porque yo hay gente pienso que que se su sueño animen. lo tiene como mermado, ¿no? Yo pienso que se animen. Ahorita en Monterrey creo que hay bastante oferta, hay muchos lugares en donde se dan estos talleres de teatro. Eh, yo diría que se animen, total, vaya, ¿qué es lo que se puede perder? Nada, y podemos aprender un chorro. Unos cuantos días que vas a clases y a lo mejor te das cuenta que no te gusta y pues ya te vas a otra cosa, ¿no? Pero yo sí creo que si has tenido el deseo durante algún tiempo o a lo mejor cuando estabas ahí en la UDEM veías a los otros que subían al escenario y nunca te animaste a ir a audicionar,
creo que pues está bien que te des la oportunidad. Yo creo que para este tipo de cosas pues nunca es bueno para ninguna cosa. No, pero también es importante, ¿No? por ejemplo, estábamos en el papel, tú estás en el papel de maestro y que a ti te tocaba decir quién pasaba y quién no pasaba. Yo estaba en el papel de la chavita que iba a audicionar y que me iban a decir si pasaba o no pasaba. Pero hoy nuestros papeles cambiaron. A veces tenemos hijos que les va a tocar ir a audicionar y que a lo mejor les van a decir que no. Y nosotros les tenemos que enseñar, por ejemplo, en mi caso, que mis hijas ya van casi la prepa y le dije, me vale sorbete, ustedes tienen que estar, es la comedia musical y tienen que, miren, yo exploté a la UDEM, la exploté demasiado. Y yo les digo, tienen que hacerlo. Entonces, Quique, también él nos enseña a frustrarnos cuando las Sí, cosas no salen bien. Y hoy los niños necesitan aprender frustración. No, no es de que queremos que les salgan las cosas mal. Como papás, hoy nosotros queremos ponerlos en una burbuja de cristal donde nuestros hijos no les pase nada, no hagan nada, no se arriesguen, escuchen un sí como respuesta. Eso es lo que nosotros desearíamos, Mm. pero el mundo no es así, Quique. Y también tenemos que prepararlos para eso, para que el maestro te diga, en esta comedia no vas Ajá. y tienes que seguir intentando. Y yo creo que muchos papás que hacen eso es porque a ellos les sucedió, ¿no? O sea, a lo mejor fracasaron, no consiguieron algo que querían, etcétera. Pero eso es lo que te forma. Entonces, a lo mejor no quieren que se la pasen mal sus hijos, pero luego cuando tienen una experiencia en donde es frustrante, donde no consiguen lo que quieren, no saben cómo manejarlo. Hacen un berrinche, o sea, a los 22 años hacen un berrinche porque no salió lo que querían o porque no les dieron el trabajo que querían o por lo que sea, ¿no? Siento que sí es importante y a lo mejor con cosas pequeñas, o sea, a veces con los niños pequeños es como, pues el dulce a lo mejor ahorita no. O sea, sí te lo voy a dar, pero más tarde o cuando suceda esta otra cosa, aprender como posponer la gratificación, porque como adulto lo tienes que hacer. Mira, nada más con el trabajo. No te pagan por cada día que trabajas, te pagan inmediatamente. Tienes que esperar al día 15 o al fin de mes hasta que termines de trabajar, te dan el dinero. Muchas de las cosas funcionan así, o sea, no es inmediato el beneficio. Entonces creo que como aprender a tolerar la frustración, a manejarlo, pues también forja el carácter, ¿no? ¿No? Y como maestro también indiscutiblemente le estás ayudando a tu alumno, que es en realidad un ser humano que tienes delante de ti, que, bueno, a los papás nos toca formar, pero el maestro, Quique, Mm. también es un gran formador del ser humano, ¿no? Y aparte es padre porque, digamos, somos, para algunos, sobre todo, por ejemplo, en la educación básica, pero en general, son los adultos fuera de la familia con los que tratas. Entonces son modelos de adulto diferentes a los que tienes en casa, llámense papá y mamá o los tíos, los abuelitos, hermanos o primos más grandes. Entonces es padre como contrastar, bueno, lo que hay en mi casa y lo que hay en otras partes. Creo que también te permite como ir decidiendo qué tipo de persona quieres ser, ¿no? Oye, Quique, otra de las cosas que hoy en día, que yo sé que el teatro ayuda, hoy en día estamos, pero miren, fatales en cuestión de personas que viven con depresión, en personas que viven con ansiedad, en personas que viven con trastornos muy, muy fuertes emocionales. ¿El teatro ayuda, Quique? Por supuesto. Sí, esto que te decía, por ejemplo, el conocer tus propias emociones, el poder detectar a tiempo lo que pasa, o sea, no esperarte hasta que ya te cargaste y entonces explotar el enojo, sino saber, bueno, esto me está empezando a incomodar, ¿qué es lo que puedo hacer para evitarlo, no? Ujú. Fíjate, platicado con mis alumnos de secundaria, luego dicen así como, es que hay emociones buenas y malas, y le digo, no, o sea, no son ni buenas ni malas. Hay unas que son como atractivas, entonces esas emociones quieres que dure más tiempo. Hay otras emociones que son desagradables y quieres evitarlo lo más pronto posible. El chiste es qué es lo que haces con la emoción. Entonces, si esa emoción que es desagradable no quieres permanecer en ella, tienes que ponerte a buscar qué cosas hago para salir de la tristeza, del enojo, de la frustración. Te tienes que mover, ¿no? Y por otro lado también, quieres ser muy feliz y que dure lo más que se pueda. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo que hace que estés feliz, no? Ujú. Y seguirlo haciendo. Entonces sí creo
que mientras más pronto empiezas a trabajar, por ejemplo, con tus emociones, de adulto luego es más fácil este tipo de situaciones que a lo mejor te pueden terminar detonando una depresión o puede terminar detonando un burnout en alguien que está así clavadísimo con el trabajo y que no puede hacer otra cosa. Creo que el conocer cómo manejas tus emociones te puede ayudar a prevenirlo, ¿no? A prepararte para que no explote o no reviente, ¿no? Oye, el mito que a veces los papás tienen hablando precisamente del teatro, cuando un niño, hombre, va y dice, oye, quiero estudiar teatro, te vas a volver gay. Entonces, papás, no hagan eso. La formación en teatro es impresionante. ¿Qué les puedes decir a esos papás que les gustan a sus hijos las artes escénicas? Es ¿Te ha tocado papás que no quieren? sí he sabido me acuerdo de algún alumno así de los primeros que estaba escondidas en la comedia musical, porque su papá decía, fíjate, que los que estudiaban actuación o los actores eran unos hipócritas. Y sí, porque aprendes a actuar y entonces aprendes cómo hacerle creer al otro. Digo, sí, ¿verdad? En el Sí, escenario, claro. porque tienes que hacer un papel. Pero yo pienso que más bien pues te ayuda a regular tus emociones. Sí, también hay todavía este estigma, por ejemplo, de la danza, el teatro, incluso las artes plásticas, la pintura, etcétera, como que se sigue viendo como actividades femeninas, ¿no? Yo creo que hasta me parece injusto, porque si de alguna manera socialmente estamos luchando para que las mujeres puedan ocupar lugares en la sociedad que antes eran tradicionalmente de hombres, pues también tendría que ser al revés, ¿no? O sea, como abrirlo Sí. para todos, independientemente de hombre, mujer o lo que sea. Y la verdad, o sea, yo creo que las preferencias o la orientación sexual, pues no tiene que ver con la actividad que haces. Hay gays que son futbolistas, luchadores, qué sé yo, de todo, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que no tienen relación una cosa con la otra. Yo creo que si el chavo tiene interés en eso, pues animarlo a que lo pruebe. Oye, ¿te ha Claro. tocado papás que se han querido pelear contigo? Híjole, no. No quieres decir. Se lo tengo bien bloqueado, Esa- pero bien bloqueado. No, no me ha tocado. Pero que tú, por tu culpa y esto. No, no, así no. Y yo creo que en muchos casos más bien al revés. O sea, sí se me han acercado papás a decirme como que, wow, o sea, ¿cómo hiciste eso con este chavo? ¿No? ¿Cómo Sí. lo lograste? No, así como hacerme la de bronca, no, fíjate, me ha ido bien en Ay, muchos qué bueno. casos. Oye, otra de las cosas que Casos. quiero resaltar es que siempre en tus clases como que también nos enseñabas los valores. En eso de los valores, tú tienes como un lineamiento de decir, a mí me gustaría que mis alumnos se llevaran esto de estos valores o algo, Quique, porque yo me acuerdo que en muchas ocasiones tú nos enseñaste valores, no sé si era de adrede o no te diste cuenta. Mira, yo creo que tiene que ver mucho con mi formación. O sea, mi papá y mi mamá eran lo que se dice así de una pieza, ¿no? Mi papá sí era, si es así, así es. Si dijiste esta hora, esa es ahora. Creo que nos fomentaron mucho que fuéramos responsables, que fuéramos respetuosos, que fuéramos, creo que también leales. O sea, creo que eso también es importante para mí y mis hermanos, ¿no? Y yo también pienso que no puedes, lo que es importante para ti, no puedes dejar de transmitirlo cuando estás trabajando en lo que sea, ¿no? O sea, sí creo que esos valores, la forma como terminas de pasárselos a alguien más, pues creo yo que a través del ejemplo, ¿no? De tú vivirlos y entonces tienes la autoridad para pedírselo, ¿no? O sea, si eres respetuoso, pues puedes pedirles que sean respetuosos. Si eres responsable, le puedes pedir que sea responsable, que llegue a tiempo, que se aprenda el libreto cuando se lo tiene que aprender. Eso también es padre porque pues hace que también seas exigente contigo mismo. Ujú. No puedes pedir algo que no es lo que estás
dispuesto a dar. Yo creo que a muchos que a la hora que somos papás nos damos cuenta de eso, ¿no? De muchas cosas de De antes. chin, pues no le puedo decir a este niño que haga tal cosa si yo no Sí, yo estoy no lo haciendo. hago. Oye, y ahí, por ejemplo, tú, oye, un gran maestro. ¿Y como papá? No sé si tendrás que preguntarle a mis hijos si son- Porque yo le agradezco tanto aquí Pero- que, oye, porque tú construiste las bases, ¿no? Tú fuiste uno de los creadores para que yo tuviera buena dicción, ¿no? Para que yo tuviera improvisación. Y como papá, ¿cómo vamos? Mira, yo creo que bien, habrá que preguntarle a mis hijos. Yo estoy contento con lo que he hecho hasta ahorita, creo yo. Ya mis hijos son adultos, pero yo los veo a ellos, los veo lo que hacen y todo esto, y creo que lo están haciendo bastante bien. Entonces, si lo están haciendo bien, pues creo que es algo que aprendieron, no nada más de mí, ¿verdad? También de Jimena, mi esposa. Eh, pero sí es cierto que es muy diferente ver a la persona, al chico, a la chica como papá que como maestro. Como maestro sí creo que es más fácil porque tienes como este distanciamiento, no lo ves todo el tiempo, puedes tener una relación afectuosa con ellos, pero no dependen de ti. Tu responsabilidad con ellos pues es el periodo que dura, ya sea el curso, el ciclo o el tiempo que vas a estar trabajando con ellos y después pues ya cada quien lo suyo. Los hijos son para siempre, ¿no? Y también creo que a veces como papás, pues pones mucho de lo que a ti te gustaría que fuera, pues tratas de que suceda en sus hijos. Y pues a veces los hijos deciden otras cosas, ¿no? Diferentes. Em, pero pues no sé, luego te paso ahí el Me digo que teléfono de mis hijos. No, voy a que tener que hacer entrevistar a tus hijos, ¿verdad? De entrevistar a tus hijos. Oye, creo que también otra de las cosas muy bonitas que hacen algunos de los maestros, no todos. Yo recuerdo mucho que para mí eras un creador de magia con tus alumnos, porque éramos un montón de alumnos. ¿Cómo cuántos llegamos a hacer En una comida musical promedio entre 60 y 70 personas. Bueno, éramos un chorro y el señor Sí. creaba magia y había momentos en donde tú nos juntabas a todos y decían, quiero platicar con ustedes. Y nos hablabas de un tema en específico y terminábamos haciendo una oración que no era una oración de Padre Nuestro que estás, no, era una oración, ¿cómo les puedo decir? Una oración especial que no tenía nada que ver o sea, sí se hacía Dios presente, pero no tenía que ver con una oración que todos nos supiéramos de la iglesia, no, eran oraciones especiales de nosotros en donde se creaba una comunión, una conexión, una magia, algo, Quique, que tú lo creabas. ¿Qué es eso? O sea, yo quiero que le compartas a la gente porque esos momentos eran como una burbuja en donde a mí como alumna, digo, yo no sé los demás, pero yo les platico mi experiencia. Se me olvidaba todo lo que existía en el exterior, si me habían regañado mis papás, si tenía una fiesta. O sea, ese momento era mi momento, nuestro momento, y estaba bien padre, pero ahí, ¿qué era, Quique? Mira, ¿Cómo yo lo eso- creabas? Es que yo eso lo hacía así que creo que de manera como muy intuitiva. Ya después, o sea, metiéndome a estudiar y viendo, leyendo y viendo otras cosas, creo que algo importante para en un grupo generar como este sentido de pertenencia es el tener cosas que sean propias de ese grupo, ¿no? Por ejemplo, los equipos deportivos, pues es su uniforme. Entonces, cuando tú te pones el uniforme, estás diciendo yo pertenezco a este grupo y soy parte de esto. Pero generar como, pues vamos a decirle rituales, pues, eh, creo que permiten esto que sucedía, ¿no? Que es como sentir, en este momento somos nosotros los que estamos aquí. Esto es algo que tenemos en común, nosotros que no tiene ninguna otra persona, nadie más lo está experimentando y que hace que yo me sienta que formo parte de algo importante. Y me de siento algo- como si estuviéramos en el estreno. Las luces apagadas y ya va a empezar, van a decir tercera llamada. Era bien Ay, es que emocionante. me está haciendo llorar y ya me estoy imaginando. Y luego, ¿qué? Era muy emocionante. Padrísimo. Incluso, por ejemplo, para mí también como esa sensación, fíjate, muy raro porque pienso, por ejemplo, cuando tenía 12, 13 años, yo jamás me hubiera imaginado estar hablando así enfrente de un grupo así de grande, ¿no? Y esta sensación de, hoy, o sea, Ya va. están callados, me están escuchando lo que Sí. estoy diciendo y pues tengo que decir algo que funcione, ¿no? Mucho, mucho creo yo que era como una cuestión como muy intuitiva.
ya después, y que he ido estudiando y todo, he descubierto como cómo se llamaban esas cosas, ¿no? Pero sí creo Pero que, por antes no ejemplo, sabías. no, fue simplemente en algún punto dije, pues yo creo que aquí necesita, mira, antes en las comidas musicales del Odén sí rezábamos el Padre Nuestro, pero no todos eran cristianos o no todos eran católicos, sería de diferente religión. Había gente que no practicaba ninguna religión y es lo que yo pensé en ese momento fue, pues estas personas no es significativo para ellos lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo que sea significativo para todos? Pues haciendo algo que no tenga que ver con ninguna religión. Y en ese entonces me topé con, bueno, con esta obra que es La vida es sueño de Calderón de la Barca, y me topé con el monólogo de Segismundo que habla sobre cómo la vida es Un sueño, sueño. ¿no? Y para mí tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Cómo las cosas son efímeras, ahora está muy padre, pero no va a durar para siempre, como tampoco duran para siempre los sueños, ¿no? Sí. Entonces dije, esto está chido, creo que puede funcionar, creo que también puede ponernos en el mood de lo que vamos a hacer ahorita, o sea, la función que vamos a dar, dura nada más esto, es también como Bye. un sueño, ¿no? Y entonces los obligué a que se lo aprendieran. Nos obligó a Sí, que nos la y aprendiéramos. luego fue padre porque los que ya habían estado antes, pues se le iban enseñando a los Sí. a los nuevos, ¿no? Claro. Y sí hay gente que todavía sí ¿Eh? hay gente que todavía se la sabe. Ay, cállate, que yo me la sé de memoria. Y hay veces, hay momentos especiales en la vida que cierro mis ojos y lo digo. Pero te voy a decir una cosa, es lo que yo te digo, que nos enseñaste, o sea, tu materia era el teatro, pero nos enseñaste más allá del teatro. Y hoy le quiero decir a la gente, tenga la oportunidad de aprender teatro. El teatro ayuda muchísimo, pero aparte, valore a los maestros que nos tocan en la vida. Agradezca a los maestros que le tocan en la vida. Creo yo que también es importante, a ver, ¿qué maestros han tocado mi vida? ¿Quiénes me han forjado? Es como si nosotros, todos nosotros fuéramos un diamante, pero traes tu capa como de carbón y te topas con personas a lo largo de tu vida. No quiere decir que uno ya te haya pulido y ya te haya hecho un diamante, no, sino varias personas, no nada más papá y mamá, con las que te vas topando en la vida, que te van forjando y haciendo tu escultura con la que te vas a convertir cuando eres un adulto. Ujú, Y no, como dice tu alumno, no somos un producto terminado, ujú, porque vamos evolucionando y nos hace falta nuestras chañaditas. ujú. Pero yo en mi vida, tú fuiste uno de los que les tocó esculpir mi vida y mi historia. Y claro que me sé yo eso, Quique, pero todos eran, ya se iban a apagar las luces, imagínense, ya nos habíamos prendido y yo con el miedo de que no se me fuera a salir el gallo de la canción. Llega un momento, yo me acuerdo, Quique con su boinita, una boinita así para atrás, ¿verdad, Quique? Ajá. Su pantalón de mezclilla, a veces se ponía su chaleco, ¿verdad, Ajá. Quique? Y Quique lo veías nervioso, no sabías si estaba nervioso o enojado, o que había fallado un músico, o que faltaban unos cables, o que la UDEM no tuvo lista la escenografía. ¿Verdad, Quique? Y tú nos hablabas a todos y nos decías, vénganse acá, Ajá. ¿verdad? Y nos decías, agárrense las manos porque esto ya va a ser. Ujú. Para lo cual nos preparamos todo el ciclo escolar. Solamente había, si acaso, 3 funciones y nos iba bien, Quique. Ujú. ¿Verdad? O sea, 2 funciones, sábado y viernes, sábado. El sábado, una viernes, una sábado y Y, 2 el domingo por lo general. Ajá. y empezábamos, Quique. Tú nos decías, vénganse porque ya vamos a... ¿Qué nos decías? ¡Qué padre momento! Y empezamos. Agárrense de las manos. Ok. Y empezamos. Es Es verdad. verdad. Pues reafirmamos nuestra fiera fiera condición, esta esta furia, esta esta ambición. Porque alguna vez soñamos y sí ¿qué haremos. Porque estamos en un mundo tan singular que el que vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive y sueña lo que es hasta el despertar. Sueña el rey que es rey. Y vive con Con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe. Y en cenizas le convierte la muerte de ser fuerte. Que hay quien intente reinar, viendo que hay que despertar en el sueño de la muerte. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en un estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una emoción, una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Me lo aprendí, Quique. Eso es parte de lo que vivimos, que son cosas que se nos quedan tatuadas. Y yo sé que usted se va a acordar de cosas que la vida nos ha dejado tatuada. Es un privilegio enseñar, Quique, pero es un honor
tocar vidas. Sí, Y sí. tú no nada más has tocado la mía, has tocado la de un montón de gente. ¿Cómo te sientes de ese honor y ese privilegio que has tenido? Porque no toda la gente te lo dice. Y hoy te lo digo a nombre de todas las personas que les ha tocado estar frente a ti recibiendo lo que tú das, porque no es una materia, no es teatro, no es primero de secundaria. O sea, yo le pediría a Dios de la vida que a mis hijas les pudiera llegar a tocar un maestro como tú. Gracias. Pues sí es muy satisfactorio. Creo que este tipo de cosas son las que hacen que uno le siga en esto. Pero la paga no, nadie lo hace por dinero. Por dinero no es. Este, y vaya, yo creo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de generar un cambio en general en la sociedad, en tu mismo ambiente cercano, ¿no? A veces no es necesario que cambies el mundo completo, nomás con que cambies tu entorno, ¿no? Yo he caído en esto por casualidad, o sea, yo nunca pensé quiero ser maestro, es más, ni siquiera pensaba que quería hacer teatro. Me llamaba la atención, pero ni siquiera, o sea, caí de verdad por casualidad, porque un amigo quiso una clase de teatro y necesitaba juntar un grupo de personas para que le abrieran ahí en difusión cultural el grupo y le consiguieran maestro. Y dije, ah, bueno, órale, ¿no? Creo que he sabido como ver estas oportunidades, pescarlas, eh, y me he ido dando cuenta de que esa es una forma como puedo, pues a lo mejor, no sé si mucho o poco, ayudar a transformar la sociedad, ayudar a transformar el mundo, por lo menos cercano a mí. Eh, y pues eso es lo que intento hacer, ¿no? Oye, Todos el los día que días. dejes este plano, Quique, y este mundo, ¿crees que dejaste un legado? Yo creo que sí, digo, no sé, a lo mejor suena así como bien petulante, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo sé de gente que trabajó conmigo haciendo teatro, que cosas que aprendieron conmigo las aplican con sus grupos de teatro, con los grupos con los que trabajan. Sé también de gente que a lo mejor cosas que aprendió conmigo también las aplican con sus hijos. Entonces, creo que sí, creo que en realidad pues así es la vida de los humanos, ¿no? O sea, lo importante es como pensar más allá de lo que a ti te va a tocar. Es como el rollo, por ejemplo, de sembrar un árbol. O sea, tú siembras un árbol y muchos árboles se tardan años en crecer y convertirse en un árbol que dé sombra. Ese árbol que tú siembras hoy, a lo mejor no te va a dar sombra a ti, pero sabes que va a estar ahí para darle sombra a quien lo necesita en ese momento, ¿no? Ujú. Así como nosotros ahorita disfrutamos de cosas que trabajaron personas hace 50, 100, 150 años y que ahorita nos vemos beneficiados por eso, ¿no? Eh, entonces pienso, pues sí, sí, por lo menos a mí sí me interesa que el mundo sea mejor, ya no nada más para mis hijos, para los hijos de mis hijos, Claro. los que estén aquí al final de este siglo, pues, o sea, pienso que sí es importante que vivan bien, que tengan oportunidad de ser felices, que tengan buenas relaciones. Entonces, pues si puedo hacer algo, una o dos personas que luego lo transmitan a una o dos más y luego a otras más. Que se Así multiplique. como con las pirámides, ¿verdad? Ay, Como, ya sé. como esos Oye, negocios. pues yo te quiero agradecer mucho porque fuiste el elegido para hacer nuestro homenaje a los maestros en su día. Gracias por ser un maestro extraordinario para mí en mi vida, un maestro no de teatro, un maestro de vida. Creo que como seres humanos venimos, no todos, tristemente no puedo decir que todos, pero ojalá que todos viniéramos a dejar una huella positiva en nuestro mundo, que nuestro mundo sea diferente porque nosotros existimos. Ujú. Entonces, al menos en mi vida, en la vida de mi hermano y en la de mucha gente que conozco, creo que tú has sembrado no un árbol, sino mucho más que un árbol, y has dejado una huella sumamente impresa en nuestros corazones, en nuestra vida. Y no soy la única que puede decir que su vida se formó o las bases se asentaron gracias a tus enseñanzas. Te quiero dar las gracias a nombre de todos los que hemos sido tus alumnos. Yo las recibo, ¿no? ¿Eh? Ese que te la regreso, lo recibo con mucho cariño. Y eso que acabas de decir quiero que yo te pregunto, ¿qué te gustaría cuando dejaras de existir, que a lo mejor tus nietos van a ver este video, que a lo mejor tus hijos van a ver este video?
dejar un legado y que tú me dices, bueno, si al menos lo que yo hago puede cambiar la vida de una persona y que luego esa persona cambie la vida de una persona, te voy a decir una frase. Hay vidas, Quique, que no se entierran. Hay vidas que siembran. Y tú eres una de esas vidas. Muchas gracias. Gracias por sembrar a lo largo de todo este tiempo, antes en la UDEM, con la gente en prepa, con la gente en carrera, hoy tus alumnos de primero de secundaria, ¿de qué escuela? El Instituto Nesale en Santa Catarina. Aprovechen a su maestro, pónganle bastante gorro. Y papá, si usted tiene la oportunidad de que sus hijos tengan a este maestro, tenga la mayor seguridad de que es una persona sumamente de bien, que va a crear una diferencia en la vida de sus alumnos y que no nada más les va a dar español, sino mucho más allá del español, cosa que como papás tenemos que agradecer porque que nuestros hijos se topen con estos maestros que los forman de muchas cosas que como mamá o como papá no logramos formarlos y que pueda haber en ellos cosas que a veces no vemos. Es también como papá un privilegio tener a nuestros hijos con un maestro como Quique. Se los digo porque aparte yo fui su alumna. Gracias, Quique. Gracias a ti, gracias por La vida es un sueño y los Los sueños. sueños son. Quique, ¿cómo te van a poder encontrar en tus redes? No No tengo redes. Todas las tengo privadas, pero sí, mira, No, estoy ¿y cómo te van a escribir? bueno, a lo mejor es más fácil en Facebook. En Facebook estoy como Enrique Pero te López. pueden mandar un mensajito. Sí, sí, en Facebook. Te perdió que sí. te digan felicidades, Estoy maestro. en Instagram como señor SR-López. Pero no lo vas a Yo- poder, no te pueden mandar nada. No, yo Es no que quiero Quique es nada. cero redes, cero redes. Cero no, pero sí, digamos, selectivo. Ay, pero te pueden escribir o algo. Te perdí un correo Mira, electrónico. Una duda bueno, o algo. correos electrónicos, cómo no, con mucho gusto. López Villarreal, todo así de correo, lópezvillarreal.enrique@gmail.com. Así es, lopezvillarreal.enrique@gmail.com. gmail.com. No quiero que le hablen de universidades. Él está muy feliz en la escuela donde está. ¿Verdad, Quique? Yo estoy bien contento. Sí, Está pero feliz de la vida. podremos ver opciones, a lo mejor los fines de Quique, semana. ay, estaría bien padre volver a retomar, estaría brutal. Imagínate, comedias musicales UDEM 30 años después. Estaría increíble, Quique, vamos a hacerlo. Pues ya te estás moviendo. Está bien padre. Oye, hay veces que nos encontramos alumnos y nos ponemos a cantar y la gente así como loca, y estas que tienen Pues, canciones de las comedias musicales, padrísimo. Y bueno, digo, yo no soy la maestra, pero qué padre es ver a mis compañeros que estuvimos juntos en comedias musicales convertirse en seres extraordinarios y profesionistas impresionantes. Acabo de ver a Beleche, a David Luis. sí, sí, sí. Le acabamos de entregar un premio de la carrera de comunicación. Oye, uno de los mejores productores de Netflix. Sí. Y el señor Sí. también fue su maestro. Y así como él, Sí. muchísimos. Saludos, Leche, ¿verdad? Muchos. La voz de Chivito Mate Guaje. ¿El que más quieres? Mil gracias, Quique. ¿Algo más qué que gusto. quieras compartir con nuestra gente? Pues no, dense la oportunidad si tienen interés por el teatro, si tu hijo, tu hija tiene interés por el teatro, dense la oportunidad. Creo que es algo que sí cambia la vida, aunque no pienses que te quieres dedicar a eso, creo que sí cambia vidas. Y sean amables con los maestros, sean generosos con los maestros, en el sentido de, es que luego a veces también el 15 de mayo así como que Nada de nada. esta hermosa profesión y tan trascendente, y luego ni te pelan el resto, como las mamás, se de cuenta, ya luego no te pelan el resto del año. Creo que es importante esto, como ser agradecidos, ¿no? Oye, hablando de eso, digo, ya pasó, pero para el otro año, ¿qué le regalamos a los maestros? ¿Sí se fijan en eso o no? ¿En los niños Mira, que regalan o que no regalan? No, te voy a decir como en la escuela en la que trabajo en particular, tienen como cierto, es una escuela bien padre. Se ponen de acuerdo los papás del grupo y en grupo hacen el regalo al maestro. No es, No hay es algunos individual. hay algunos que sí llegan individual, pero llegan con unas galletitas, ¿sabes? O sea, Una cosas así, un tacita, un detallito. dulcito. ¿Eh? Pero el grupo se juntan y hacen un regalo tipo bien, ¿sabes? Hasta, por ejemplo, en la escuela de mis hijas, ¿sabes qué hacen? De depósito, Quique. Ah, qué bien. De No me pasó la depósito. idea. No, acá es, ¿sabes? cada alumno deposita a la mamá representante Ajá. para que no le compres algo que la maestra no va a usar, Que sí. o no le va a gustar, o no va a ser de su Mira. talla, o lo ande regalando más adelante. Mejor
Con dinero baila el Te voy a perro. decir, hace unos años, Ya, entonces, eso son cosas aparte, ¿verdad? hace 2, 3 años, en la generación de la que yo era titular, nos dieron a 3 maestros diferentes. A mí se me hizo súper padre porque nos dieron una tarjeta de regalo, pero a mí me dieron una tarjeta de regalo de la librería La Amarilla, de esa. Qué padre. Pero a otra maestra que era súper deportista y todo, le dieron de la tienda famosa de Sí. deportes. O sea, A se me hizo cada padre quien porque pensaron que que te era lo que gusta. podíamos querer, ¿no? Entonces yo Claro. pienso también, pues, acércate. Aparte también, bueno, en esta escuela, por ejemplo, mis alumnos me dicen Enrique, no me dicen profesor ni nada. Nosotros, Entonces, ¿cómo te decíamos? no, también, pues Quique. sí, yo ya venía acostumbrado a Sí, eso, yo sé, pero, Quique. pero en la escuela tradicional, por lo general, se trata con respeto al profesor. Digo, no que no me respeten, pero como que Pero es tu la personalidad. forma y todo. Pero acá los alumnos, a los maestros nos hablan por nuestro nombre. Entonces siento que eso también permite como que nos vayan conociendo, vean cuáles son nuestros intereses, lo que nos gusta, lo comunican a los papás y luego pues sí, Entonces dijo Quique, papás, no sean codos. Regalen a los maestros y vean qué es lo que les gusta. Eso sí. Y a los maestros, ¿qué les pudieras decir? O sea, ya les dijiste a los alumnos que quieren estudiar teatro, ya les dijiste a los papás. ¿Y a los maestros? Pues que esta es una carrera de resistencia, que no se desanimen, las cosas no salen, sobre todo los que están empezando en esto, sí toma tiempo el sentir, por ejemplo, que tienes técnicas para controlar al grupo, que puedes solucionar a lo mejor una crisis emocional, eh, toma tiempo, pero si realmente es algo que te gusta, si crees que eso te da la oportunidad de trascender, de dejar un legado, pues ser paciente. Y es más como un maratón que como 100 metros planos. O sea, es ser constante, 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 constante. Ser muy firme, creo que también. Dejarlos claros cuáles son tus límites. Hacer que se respeten y respetar los de los demás. Y eso, ser constante, ¿no? Oye, pues quiero mandarle saludos a tus hijos. ¿Cómo se llaman? Simón y Miranda. Simón y Miranda, felicidades por el papá que tienen y por supuesto también a Jimena le mandamos un gran abrazo a tu esposa. Mil gracias por haber estado con nosotros, Quique. Ya lo saben, lopezvillarreal.enrique@gmail.com. Familia, mil gracias por haber estado con nosotros. Disfruté este programa y recuerde, ser un maestro es un honor impresionante, es un privilegio enseñar, pero un honor tocar vidas. Gracias, Enrique López Villarreal, por ser mi maestro. Gracias. Y nos damos, familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que con este programa que hicimos con Quique podamos cambiar la mente, el corazón, el alma y la vida de al menos una persona, porque así estaremos cumpliendo nuestro propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. Que Dios los bendiga y se haga presente en sus vidas. Hasta el próximo martes, 8 de la noche. Bye. Bye.